En esta sesión les voy a explicar la solución de un problema que implica el trabajo con arreglos de una dimensión. Dice así: escribe un programa que desplace todos los elementos de un arreglo de n números enteros un lugar a la derecha, teniendo en cuenta que el último elemento se ha de desplazar al primer lugar. Por ejemplo, si este fuera nuestro arreglo, entonces al desplazar un elemento hacia la derecha, quedaría de la manera en la cual lo estamos mostrando. Es decir, el 2 pasa a ocupar el lugar del 7, el 35 pasa a ocupar el lugar del 2, el 30 pasa a ocupar el lugar del 35 y así sucesivamente, de modo que el 5 pasa a ocupar el lugar del 8. Sin embargo, el número 7 debemos de guardarlo en alguna variable auxiliar, de modo que no la perdamos, y al final, en la primera coordenada, es decir, en la posición 0, acomodamos este valor. Este mismo problema lo vamos a modificar de modo que lo podamos desplazar k lugares. Por ejemplo, este arreglo es de 10 elementos. Si nosotros lo queremos desplazar 13 veces a la derecha, pues analizándolo un poquito, no tiene sentido mover estos 10 elementos 13 veces, porque si nosotros lo movemos solamente 3 veces, el resultado sería exactamente el mismo. Por consiguiente, conforme al valor dado a la variable k, deberíamos de sacarle el módulo correspondiente de acuerdo a la dimensión del arreglo, y ello nos daría un número que representaría pues la cantidad de veces que desplazaríamos los elementos hacia la derecha. Conforme a ello, vamos a auxiliarnos de la aplicación CodeBlocks para resolver esta situación. Repito, el objetivo es desplazar todos los elementos hacia la derecha. Por consiguiente, debemos de tener cuidado de almacenar, de guardar temporalmente el último valor, de modo que al desplazar a todos los demás, este último valor lo acomodemos en la primera posición. Necesitamos una variable n para saber cuántos elementos tendrá el arreglo, una variable i para recorrer el arreglo y otra variable a la cual le voy a llamar aux, el cual me va a permitir respaldar el último elemento del arreglo. Y después vamos a modificar nuestro código de modo que lo podamos desplazar k lugares hacia la derecha. Escribimos la instrucción que nos va a permitir ingresar el valor para la variable n. Creamos el arreglo, al cual estoy nombrando con la letra A. Lo vamos a crear con n valores, los cuales van a ser números enteros. Luego, con el ciclo for y la variable i, vamos a auxiliarnos para llenar todos los espacios disponibles en el arreglo. Pues con la línea de código número 9 estamos permitiendo ingresar todos los valores que se van a almacenar en el arreglo denominado A, recordando que todas las posiciones inician con el número 0, con la posición 0. Como expliqué con el auxilio de la hoja de cálculo de Excel, debemos de almacenar el último elemento del arreglo. Para ello nos vamos a auxiliar de la variable aux y ahí vamos a guardar el último elemento cuya coordenada es n-1. A continuación procederemos a mover todos los demás elementos, es decir, vamos a mover el 2 aquí en la posición donde está el número 7,
¿Qué implica ello? Que el arreglo lo vamos a estar recorriendo del último hasta el primer elemento. En este caso vamos a recorrer, repito, desde n-1 hasta esta coordenada, que es la posición 1, y en esta posición vamos a poner el primer elemento. Entonces, el valor de mi variable i va a ser igual a n-1, que es la última coordenada dentro del arreglo, y tiene que ser mayor a 0. Recordando, esta es la última coordenada donde vamos a escribir el primer valor, por lo tanto la coordenada es 1. Todas las coordenadas de estos valores tienen como posición o como índice un valor superior al 0. Por esa razón, la condición es que i sea mayor que 0. Y va a estar decrementándose de 1 en 1. Y lo que vamos a estar haciendo es que en la coordenada i vamos a poner el elemento que está una posición hacia atrás, tal como lo acabo de escribir en este momento. En la coordenada i escribo el valor que esté una coordenada anterior, es decir, en el índice i pongo el valor que esté en i-1, y así sucesivamente, de modo que al finalizar, en la primera posición almacenamos el valor que habíamos guardado temporalmente en la variable out. Pues con esta línea de código estamos desplazando todos los elementos del arreglo una posición hacia la derecha. Vamos a comprobar ello. Bueno, vamos a escribir las instrucciones que nos permitan mostrar todos los elementos del arreglo. Todos los elementos van a estar separados por un espacio en blanco, desde el primero hasta el último elemento. Ahora sí, procedemos a probar nuestro código. El valor de n en este primer caso va a ser 5, y los números que voy a ingresar son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y aquí estamos observando cómo todos los elementos se desplazaron una posición hacia la derecha. Por consiguiente, el último elemento pasa a ocupar la primera posición. Ahora lo vamos a probar con n igual a 10. Igual, para comprender, voy a escribir números consecutivos. Para comprender cómo se va moviendo cada uno de los valores una posición hacia la derecha. Y aquí lo estamos observando. Todos se mueven una posición a la derecha. Por consiguiente, el 10 se desplaza y viene a ocupar la primera posición. Con ello cumplimos con la primera parte del problema. Ahora hay que modificar el programa de modo que podamos desplazar los elementos del arreglo k lugares, considerando lo que les dije hace un momento, en el sentido de que si lo voy a desplazar, en este caso 13 veces, y el arreglo es de 10 elementos, pues no tiene sentido girar los valores en 13 ocasiones. Bastará con hacerlo en 3 ocasiones y el resultado sería exactamente el mismo. Por consiguiente, además del valor de n, necesitamos ingresar el valor de la variable k. Leemos todos los valores que se van a almacenar en el arreglo.
Luego, para evitar darle movimientos innecesarios a los elementos del arreglo, verificamos que la variable k no exceda el número de elementos que tiene el arreglo. Es decir, si por ejemplo n fuera 10 y k fuera 13, entonces 13 módulo 10 me daría 3, por consiguiente los elementos del arreglo se desplazarían 3 posiciones solamente. Con el apoyo de otro ciclo vamos a movilizar los elementos del arreglo hacia la derecha k posiciones. Como podrán observar, la estructura del ciclo for se conforma de 3 lugares. En el primer lugar, ya sabemos que generalmente lo utilizamos para inicializar variables. En nuestro caso, la variable con la cual vamos a trabajar es la variable k. Por consiguiente, ya tiene un valor inicial. De hecho, esta misma línea de código la pude haber escrito dentro del ciclo for. De esa manera tendríamos el primer valor correspondiente para la variable k. K se va a estar decrementando de 1 en 1. Por consiguiente, mientras k sea mayor que 0, las acciones ya explicadas para la primera parte de la situación problemática planteada ya se resolvió. Es decir, estas 3 líneas de código se van a repetir k veces. Por consiguiente, si vamos a desplazar los elementos del arreglo 13 lugares, al aplicar el módulo, resulta que si n es 10 nos daría 3, por consiguiente los elementos del arreglo se moverían solamente 3 posiciones hacia la derecha. Después de mover esos elementos 3 posiciones a la derecha, finalmente procedemos a mostrarlos para comprobar que nuestra solución sea la correcta. Repito, en este primer campo del ciclo for tenemos que lo que se escribe ahí es opcional. De hecho, los 3 campos que la conforman son opcionales. Si nosotros no escribimos ningún valor en cada uno de ellos, resulta que tendríamos un ciclo infinito. Vamos a probar el funcionamiento de este código. El primer valor que vamos a ingresar, en este ejemplo 10, corresponde a la variable n y el siguiente, 13, corresponde a la variable k. A continuación voy a ingresar los valores que se almacenarán en el arreglo denominado A. Escribo números consecutivos con el objetivo de que comprendamos cómo se van moviendo los elementos hacia la derecha. Si yo escribo valores al azar, a simple vista no nos daríamos cuenta del movimiento de estos datos. Y ahí estamos viendo la solución. Observemos que los últimos 3 números, el 8, el 9 y el 10, se movieron en las primeras posiciones. Por consiguiente, el arreglo resultante queda como 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez más, voy a indicar que el arreglo es de 5 y la variable k tendrá el valor de 5. Y los valores que voy a ingresar son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cuando lleguemos a la línea 11 del código, al realizar esta operación, veríamos que 5 módulo de 5 nos va a dar 0.
Por consiguiente, cuando entremos a este ciclo, la primera vez que se compara el valor de K, preguntaríamos, ¿0 es mayor que 0? Falso. Por consiguiente, nunca se realizarían estas acciones. Por tanto, se mostraría el arreglo tal como se ingresó. Es decir, no se realizarían movimientos dentro del mismo. Y aquí está el resultado. El mismo arreglo sin haber desplazado ningún elemento. Pues con este código damos solución a la situación problemática planteada y explicada con el auxilio de una hoja de cálculo de Excel.